Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Doy gracias de todo corazón, hermanos, a nuestro Dios, principalmente por la oportunidad que nos da de poder estar aquí con todos ustedes, con el pueblo de nuestro Dios, para poder compartir el consejo de nuestro Dios y a nuestros hermanos también, que tan amablemente también nos han invitado para estar en este día no especial, porque la palabra especial no le haría justicia a nuestro Dios. Es un día glorioso, hermanos. Es más que un día especial, es un día glorioso porque en este día se reúne todo el pueblo de nuestro Dios para darle honra y gloria a nuestro Dios. Así que gracias por permitirme estar aquí con ustedes para alabar y adorar juntos a nuestro Dios Todopoderoso. Cerrando este pequeño preámbulo, quiero decirles, y principalmente aquellas personas que aún no han venido al Señor, principalmente aquellas personas que no se han convertido a nuestro Dios, póngase a pensar por un momento, mi amiga, mi amigo. ¿Sabe cuál sería su próximo lugar en la eternidad si usted no permite que Dios intervenga en su vida? Si usted falleciese en algún momento, porque es la realidad, todos estamos expuestos a la muerte. Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran solo una vez y después de esto el juicio de Dios. Es decir, adiós a la filosofía de la reencarnación. No existe, es puro cuento, puro mito. Por eso, seamos realistas. ¿Qué pasaría con usted si en algún momento usted fallece, usted muere? ¿Cuál sería su lugar en la eternidad? Y es por eso que nuestro Dios nos invita a que solamente con Él podemos triunfar sobre todas estas cosas que atentan y amenazan con nuestra propia vida. En Apocalipsis 21, versículos 7 y 8 dice: el que venciere, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De ningún modo nosotros podemos eludir, podemos evitar la muerte física. Está establecido para los hombres y obviamente de parte de nuestro Dios. No podemos hacer nada por eso. Pero por esta segunda muerte sí podemos hacer algo. Si permitimos que Dios intervenga en nuestras vidas. Si permitimos que Dios obre en nuestras vidas. Para eso nuestro Dios envió a su amado Hijo Jesucristo al mundo, para darnos lo esencial, lo necesario, por medio de lo cual nosotros podemos alcanzar la salvación. Podríamos decir, Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa palabra, cree, hermanos, está en un tiempo presente continuo. Es decir, que hasta el día de hoy Dios está ofreciendo esa promesa de salvación. Y un claro ejemplo podemos ver, si vamos al Antiguo Testamento, vaya conmigo a la Escritura, por favor, en Génesis capítulo 5. No vamos a leer todo el capítulo de la genealogía, nos vamos a centrar en un personaje sumamente importante, en Enoc. Génesis capítulo 5, del versículo 18 al 24, Génesis capítulo 5 del versículo 18 al 24, dice la Escritura que vivió Jared como 172 años y engendró a Enoc.
Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. Todos los que se mencionan hasta ese momento, todos terminan muriendo, y murió, y murió, y murió, excepto el que viene. Vivió Enoc 65 años, dice, y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios. Después, fíjese muy bien, es decir, que antes no conocía a Dios, pero después dice que caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, dice, y desapareció porque le llevó Dios. Es decir, no vio muerte. ¿Por qué? ¿Por qué este hombre no vio la muerte? ¿Qué fue lo que hizo para que este hombre fuera traspuesto en un lugar en lo cual no sufriera ni aún la muerte física? O tal vez, bueno, tendría que morir de alguna manera físicamente para poder entrar a un lugar celestial. Recordemos que esto corruptible no puede heredar cosas incorruptibles. Pero eso ya es por inferencia o deducción. Pero antes de que este hombre, hermanos, tuviera esa dicha, esa bendición de ser llevado por nuestro Dios, él tuvo una vida al igual que la de usted, que la de mí. Tal vez usted nació en un hogar cristiano en donde tuvo la dicha, la bendición de ser guiados por padres cristianos, que desde muy temprana edad le infundieron, le inculcaron o lo educaron en el temor a nuestro Dios. O tal vez usted vivió en un lugar religioso en donde también le educaron, lo guiaron a través de una educación espiritual. O tal vez vivimos simplemente en otro lugar creyente de alguna manera, por decirlo así, en donde nos inculcaron ciertos valores espirituales, ciertos valores morales, en base al temor a nuestro Dios. Pero todos vivimos apartados de Dios. Desde el momento en que el hombre peca, hermanos, nos empezamos a apartar de nuestro Dios. ¿Dónde dice eso? Génesis capítulo 8, versículo 21. Que todo pensamiento, todo designio del corazón del hombre es malo, dice, a partir desde su juventud, no cuando nace. Esa es una gran mentira del diablo. Lo que Dios hace, mis hermanos, todo es perfecto, todo es santo, todo es puro. El hombre se empieza a corromper y a destruir desde el momento en que se separa de Dios. Entonces, lo que estamos viendo precisamente es de que todos nosotros de alguna manera nos apartamos de nuestro Dios. Tal vez teníamos cierto conocimiento basado en el temor a nuestro Dios. Teníamos noción de la existencia de un Dios. Teníamos noción de la creencia acerca de un Dios todopoderoso. Pero no éramos temerosos de Dios. Aún hasta mucha gente, hermanos, teme a Dios, pero no es un temor que dé reverencia a nuestro Dios. Por ejemplo, en el caso de Adán, que cuando pecó, una vez que pecaron Adán y Eva, dice que oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto. Y cuando oyeron la voz de nuestro Dios, ¿dónde estás tú? Se escondieron Adán y Eva. Después dice Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Y es algo maravilloso, ¿no? ¿Cómo es que nuestro Dios, hermano, siendo un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, dice, ¿dónde estás tú? ¿Acaso nuestro Dios no sabía en dónde se encontraba el hombre? Sí sabe, hermanos. Lo que pasa es que está poniendo a prueba la integridad de aquel hombre, que sea responsable de sus propios actos. Pero dice que tuvo miedo y se escondió. ¿Cuánta gente hoy en día no quiere escuchar la palabra de nuestro Dios porque sabe que va a ser confrontado con sus propios pecados? Y después te dice, no tengo.
tiempo. No quiere huir, no quiere ser confrontado. El temor reverente, hermano, es aquel que nos acerca a la obediencia a nuestro Dios. Pero muchos de nosotros vivimos en un tiempo así también, apartados de nuestro Dios. De hecho, hasta puede haber personas que creen en Dios. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, hermano, mismo el Señor demandaba, su autoridad demandaba reverencia, demandaba respeto, obediencia plena. Es por eso que le decía a aquellos judíos: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Lucas 6, versículo 46. Y es por eso que cuando el Señor miraba a una gran multitud que le seguía, Él se detenía y le decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor siempre ha sido honesto para con todos aquellos que pretenden seguir con Él. Tiene que estar dispuesto, totalmente dispuesto, a vivir una vida de abnegación, a vivir una vida de sacrificio y serle fiel en todo momento. Pero muchos hoy en día, hermano, no solamente en un mundo religioso, adoptan esa ideología o ese pensamiento de seguirle a medias o de engañarse a sí mismos. Aún lamentablemente en la iglesia de Cristo existen cristianos, hermanos, que queremos alcanzar la entrada al cielo sin el más mínimo esfuerzo. Queremos alcanzar las puertas del cielo, hermanos, sin el más mínimo sacrificio, cuando nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo lo hicieron todo por usted y por mí. Enoc, hermanos, en toda la historia bíblica solamente existen dos personas que no sufrieron una muerte física: Enoc, Elías. Ellos son los únicos. La palabra Enoc, hermanos, que en el hebreo es con cada kilo, Hanak, significa dedicado y consagrado. Fíjense bien, qué bonito nombre. ¿Quién de nuestros hijos se llama Enoc? Hay que ponerle algo así, ¿no? Para que sea dedicado y consagrado. ¿Sabe qué significa Miguel? Miguel, hermano, viene de un nombre que es Micaía, por decir así, que significa quién como él, pero no apuntando hacia mí. No dice quién como yo, está en tercera persona, yo, tú, él, quién como él, no hay fuera de él, apuntando hacia nuestro Dios. Antes de convertirse en un padre y en un fiel servidor de nuestro Dios, al igual que todos nosotros, también llevó una vida aparentemente normal, pero lejos de nuestro Dios. Sin embargo, la vida de Enoc sufrió un cambio tan drástico y tan positivo que no solamente afectó en el presente, sino también en su futuro eterno. Y gracias a que Enoc pudo emprender un camino con la maravillosa presencia de nuestro Dios, Enoc, hermanos, no solamente se libró de sufrir la muerte, sino también, hermanos, de sufrir la condenación eterna, que es la más terrible. Sabemos que hay varios tipos de muerte: la muerte espiritual, la que sufrió Adán y Eva una vez que pecaron, que fueron echados fuera del huerto del Edén. Esa muerte espiritual significa la separación del hombre para con nuestro Dios. Aún usted lo puede ver allá en Isaías, en el capítulo 59. No, cuando dice que se ha agravado, ha menguado el poder de nuestro Dios y ha disminuido el poder de nuestro Dios, o se ha agravado su oído para no oír. Es decir, ¿acaso el poder de Dios se ha menguado, se ha limitado? No. Vuestras iniquidades y vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y ha hecho ocultar su rostro para no oír. Sus manos están contaminadas de sangre. Habla precisamente de esa muerte espiritual en la cual se encontraba el pueblo de Israel en aquel tiempo. Ya lo mencionábamos ahorita, la muerte física, esa de la cual habla Santiago allá en su epístola en el capítulo 2, haciendo esa pequeña analogía entre lo que es una fe sin obras. Dice que el cuerpo sin el espíritu está ¿qué? Muerto.
Así una fe sin obras es muerta. La muerte es simplemente, hermanos, ese hálito de vida que Dios puso en nosotros vuelve a Dios que lo dio. Y una vez que el cuerpo está sin esa energía, muere por completo. Esa es la muerte física. Y la muerte eterna es la que estábamos mencionando hace un momento en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Usted y yo ya sufrimos las dos primeras muertes, la muerte espiritual. Bueno, la muerte física obviamente que todavía no, pues estamos ahorita vivos. Pero la vamos a sufrir en su momento. Pero la que viene, esa es la más terrible. Pongámonos a pensar, hermanos. Póngase a pensar, mi amiga, mi amigo. ¿Realmente usted desea ser librado de la ira de nuestro Dios? ¿Realmente usted desea ser librado de la condenación eterna? Porque el día que nuestro Señor Jesucristo venga, de hecho, Él puede venir en cualquier momento. La venida del Señor se puede llevar a cabo. No sabemos en qué momento, ni en qué tiempo, no lo sabemos. Nadie lo sabe. Solamente el Padre que está en los cielos y nuestro Dios. Pero acordémonos, por ejemplo, allá en 2 de Tesalonicenses, si usted va conmigo a la Escritura, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9, cuando dice en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales, fíjese muy bien, ¿quiénes? Los que no conocieron a Dios y no obedecen al Evangelio del Señor, los cuales, dice, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pero ¿cómo? Si Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bondadoso. No creo que Dios me condene, Él es amor, Él es bondad. No creo que el Señor sea tan duro y que me castigue y envíe mi alma al infierno. Es cierto que Dios es bondadoso, es cierto que Dios es misericordioso, es cierto que Dios es clemente. Pero si Dios es tan bueno y maravilloso contigo, es porque Él está tratando de guiarte al arrepentimiento. ¿Acaso no dice eso el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 2, versículo 4? O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y es que todos los pasos de conversión, hermanos, que la fe, el arrepentimiento, la confesión y el bautismo y la perseverancia son obras de Dios en nosotros, no son obras personales. Las hacemos porque el poder de Dios opera y actúa en nosotros. Y eso es por el amor y la bondad de nuestro Dios. Porque yo estoy seguro que todos nuestros hijos, sus hijas, han conocido ese lado bueno, bonito de papá o de mamá. Y cuando se han portado bien, hasta les dicen, mira mami o mira papá, hice lo que me dijiste, ya cumplí, ya arreglé mi cuarto, ya hice esta tarea, hice el otro, o mira mis grados en la secundaria o en la universidad, mira, excelente, buscan un premio, una recompensa. Pero cuando hacemos enojar a mamá o a papá, ¿qué pasa? Se dice como esas películas de las galaxias, no vas a conocer el lado oscuro. Porque viene ¿qué? La severidad, viene el castigo. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12:11, cuando dice, 11:22, cuando dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. ¿Quiénes son esos, Pablo? Los que cayeron saliendo de la esclavitud de Egipto hacia Canaán. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si tú permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás, ¿qué? Cortado, eliminado
Hay que considerar el perfil completo de nuestro Dios. Es cierto, es bondad, es amor, es paciencia, es misericordia, pero también es un Dios severo y es un Dios justo. Es por eso que Él te está dando la oportunidad hasta el día de hoy para que tengas una fe genuina. Y no solamente para que tengas una confianza, una fe genuina en Él, sino que para que también sepas cómo agradarle y sepas cómo testificarle y cómo glorificar su nombre. Si el ser humano, si todos nosotros hacemos esto, nos aseguramos de tener una fe genuina, verdadera, nos aseguramos de que esta fe agrade a nuestro Dios y que la testifiquemos a todo mundo. Créalo que así como Enoc no sufrió muerte, tampoco usted y yo no vamos a sufrir la muerte. Y en esto consiste nuestro tema. Esta es la tesis o el síntesis. Porque si vemos precisamente, si nosotros deseamos, al igual que no ver la muerte eterna, sino todo lo contrario, ver la gloria de Dios algún día, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué fue lo que hizo Enoc? Bueno, mire, vaya conmigo allá en Hebreos capítulo 11, versículo 5. Hebreos capítulo 11, versículo 5. ¿Cuánto tiempo tengo, hermanos? 11, a las 11 tengo que acabar. 11:5, ok. Por la fe Enoc, fíjese muy bien, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y es por eso que dice el Espíritu Santo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios, dice, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe. Cuando estamos hablando de fe, hermanos, estamos hablando de fidelidad. Eso es lo que significa la palabra fe. En el griego es pisteo. Significa fidelidad. La fe que poseía Enoc realmente era auténtica, era verdadera, y que provenía directamente de la palabra de nuestro Dios. Es decir, que la obediencia y la fidelidad de Enoc hacia nuestro Dios fue gracias a la instrucción y a la enseñanza de nuestro Dios. Pues ¿cómo viene la fe, hermanos? Romanos 10:17, ¿qué es lo que dice? Así que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Si usted analiza en el texto original griego, esa cita dice Cristo, hermano, y con toda razón, porque quién es el autor y consumador de la fe, según Hebreos 12, versículo 2. Cristo. De esta manera, por eso, Enoc, hermanos, que él pudo comprender y entender una vida conforme a la voluntad de nuestro Dios, fue instruido directamente por el Señor, fue guiado por el Señor. De hecho, algunos patriarcas, hermanos, tuvieron esta dicha, esta bendición, por ejemplo, como Moisés o como Elías, fueron también instruidos directamente por el Señor. Al ser instruidos por nuestro Dios, hermanos, comprendemos perfectamente el principio de la sabiduría de nuestro Dios. ¿Cuál es? Según Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a nuestro Dios. Pero es un temor reverente, principio que lo mantiene a uno lejos al alcance del pecado y de su maldad. Enoc, al igual que Noé, que Job, hermanos, que Lot, que Moisés y que Josué y muchos siervos del Señor, supieron conservarse fiel a nuestro Dios en medio de una generación perversa y maligna, mi hermano. Dígame una cosa, mi hermano, ¿acaso no estamos en una generación tan terrible? Tanta delincuencia en todas partes se oye, tanta injusticia en todas partes se oye, hermanos, y estamos expuestos a sufrir por causa de tanta esa maldad. No solamente a morir, sino a corrompernos también, a querer seguir bajo esa corriente de la humanidad, como se estuvo viniendo hablando en las conferencias. Por eso, si nosotros, hermanos, deseamos ser llevados por nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga y no queremos ver muerte, ¿qué tenemos que hacer? Pues aproveche entonces cada vez que la iglesia de Cristo se reúne para estudiar la palabra de nuestro Dios, porque solamente así viene la fe. Confiar en las promesas de nuestro Dios, decía el Espíritu Santo ya en Hebreos capítulo 11, versículo 6.
Todo aquel que se acerca y crea en Él, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, confiar en las promesas de nuestro Dios, sabiendo de que Dios es fiel con nosotros, aunque usted y yo no lo seamos. Porque usted y yo fallamos, pecamos a veces delante de nuestro Dios, pero Dios es fiel con sus promesas y Dios va a cumplir. No solamente, hermanos, Enoc tuvo una fe genuina, única, verdadera, que provenía de Dios, sino que también fue una fe que agradaba a nuestro Dios. Cuando dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto, fíjese muy bien, tuvo testimonio de haber agradado a nuestro Dios. El Señor a usted y a mí nos ha dado una fe genuina y verdadera mediante su palabra. ¿Qué estamos haciendo con esa fe, hermanos? Nuestra fe agrada a nuestro Dios. Nuestra fe es una fe acompañada de la gracia. Porque acuérdense que la palabra gracia, que en el griego es charis, significa agrado. ¿Estamos agradando con nuestra fe a nuestro Dios, hermanos? Tenemos que hacerlo. Enoc lo hizo, hermanos. La fe de Enoc siempre agradó a nuestro Dios porque siempre se conservó fiel en su fe, en sus principios, en sus convicciones. Pablo decía, hermanos, en Filipenses capítulo 1, yo sé en quién he creído. ¿Usted sabe en quién ha creído? ¿Usted sabe en quién ha depositado su fe, su esperanza? ¿Realmente conocemos a nuestro Señor Jesucristo como debe de ser? ¿O lo conocemos solamente a medias? Cuando nosotros, hermanos, no tenemos nuestras convicciones bien firmes, vamos a fallar y vamos a temer ante las adversidades de la vida. Es por eso que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, de hecho, en el capítulo 1, versículo 7, le decía que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Y luego en el capítulo 2, versículo 1, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en ¿qué? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros, hermanos, entonces nos esforzamos en nuestra fe, nos esforzamos en agradar a nuestro Dios, a hacer las cosas que Dios manda, créanlo que esto nos va a ayudar a mantenernos firmes en nuestras convicciones, firmes, hermanos, en nuestra fe. Pero si usted no tiene firme su fe, pues le va a pasar lo que dice Santiago a muchos hermanos de la iglesia de Cristo en la diáspora. Cuando dice que el hombre de doble ánimo, ¿qué es, hermano? Inconstante en todos sus caminos. No va a saber qué hacer, siempre va a estar con indecisiones en su vida. ¿Realmente estoy por buen camino? ¿Realmente la iglesia de Cristo es la iglesia de Cristo? ¿Realmente esta es la fe en la cual debo de andar? ¿Qué es lo que dice Santiago mismo y en su epístola en el capítulo 1, versículo 5, cuando dice que si alguno está falto de fe, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin medida, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la ola del mar, llevada por doquier, arrastrada por el viento. No piense que el que pida tal cosa va a recibir cosa alguna, si no pide con fe. Por eso, hermanos, nosotros debemos asegurarnos de que nuestra fe sea una fe genuina, verdadera, que provenga de Dios, que nuestra fe agrade a nuestro Dios, y que por medio de nuestra fe testifiquemos al mundo acerca de Cristo. Enoc lo hacía. El Espíritu Santo nos decía, hermanos, que antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a nuestro Dios. Testimonio. De hecho, hermanos, esta palabra también tiene una connotación en la cual expresa un mártir. Esa es la palabra testimonio, es marturian, que significa un testigo. Y más aún, hermano, hecho testificar con su propia vida. Si usted escucha esa palabra en Italia, un mártir, inmediatamente lo van a identificar con aquellas personas que fueron sacrificadas por la fe del Señor, aunque de un concepto erróneo sobre santos y qué sabe qué cosas más. Cuando usted y yo tenemos un claro concepto de lo que quiénes realmente fueron los mártires, por ejemplo, como Esteban y todos los demás apóstoles. Pero si nosotros entonces nos aseguramos, hermanos, de que nuestra fe sea genuina, verdadera,
de que si nuestra fe agrade a nuestro Dios, y que por medio de nuestra fe nosotros testifiquemos al mundo de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pedro allá en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9 y 10, ¿okay? Pues simple y sencillamente no vamos a ver muerte, y vamos a ser traspuestos en la eternidad con nuestro Dios el día que venga nuestro Señor Jesucristo. Así que mi amiga, mi amigo, si usted realmente no quiere salir seriamente perjudicado en esta vida, acérquese a nuestro Dios y entregue su vida al Señor, para que de esta manera, cuando el Señor venga, usted no salga huyendo, avergonzada por sus pecados, sino todo lo contrario, sea recibida por el Señor en las nubes. Dios los bendiga, hermano. Muchas gracias. Pónganse de pie para entonar el